Muy buenas noches. Magma cuña caraí, acaraícuera oremo iruba, chemaite hijo rubeba pm guara, tapejasa por ainte orendive. En nombre de la editorial Servilibro le damos la más cordial bienvenida a la 21ª Feria del Libro Chaqueño y Regional Chacú Guaranítico, Aranducare Chaucajá, organizada conjuntamente con la Librería de la Paz de Resistencia Chaco Argentino, sede Asunción, con el apoyo de la Embajada de Argentina en Paraguay, la Fundación Augusto Roabastos y la Secretaría Nacional de Cultura. Cabe señalar que la feria se desarrollará hasta el 28 de febrero con actividades culturales, presentaciones de libros, paneles y conferencias. Le invitamos a acompañarnos a través de las transmisiones por Facebook Live de Servilibro todos los días a partir de las 19 horas. Igualmente, a visitar la feria en www.servilibro.com.py. Para la editorial y librería Servilibro es un honor poder emprender un año más de esta feria junto a la Librería de la Paz, que reúne a escritores, escritoras, lectores y lectoras de Paraguay y Argentina en el afán de promover la cultura regional e incentivar la lectura. A continuación, daremos inicio a la 21ª Feria del Libro Chaqueño y Regional Chacú Guaranítico, Arandure Chaucajá, con el tema Ferias del Libro, el Círculo Perfecto, a cargo del periodista, escritor y docente Bernardo Neri Farina, a quien doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas noches a la querida gente del Chaco argentino y a nuestros compatriotas que están en contacto con nosotros en este momento, en el inicio de este encuentro tan grande y tan grato para toda la gente que estamos en el ámbito de la cultura. Es para mí un honor relevante haber sido designado para la primera charla, la primera exposición de esta feria. Agradezco en especial a la señora Vidala Sánchez, directora general de Servilibro, por haberme dado la oportunidad de estar con todos ustedes. La señora Vidala me planteó un tema que habla específicamente de las ferias del libro, porque estábamos conversando y decíamos que en las ferias del libro se habla del libro, del autor, de la gente, del público, de los encuentros, pero pocas veces se habla de la feria en sí. ¿Qué es una feria del libro? ¿Hay una historia de la feria del libro? Recuerdo que en la última feria del libro presencial que hubo en Asunción hace 2 años, yo que siempre voy a las ferias en busca de libros raros, o libros que no se encuentran frecuentemente en las librerías, encontré un libro que me llamó la atención, que se llama Historia del Libro. Una edición de editorial Leviatán, escrito por M. Ilin, a quien no conozco, y es una edición de 1990, y a partir de ahí me había entrado la curiosidad de investigar la historia del libro, la historia de la palabra, la historia de la comunicación, que tiene mucho que ver con esto de la historia de las ferias del libro. Y a partir de ahí comencé a preparar un ensayo que se llama justamente Las ferias del libro, el círculo perfecto. ¿Qué son las ferias del libro? ¿Cuándo nacieron las ferias del libro? Yo me llevé una sorpresa cuando supe cuándo nacieron y cómo nacieron. Y la historia de las ferias del libro está íntimamente ligada a la historia del libro, y la historia del libro está íntimamente ligada a su vez a la historia de la comunicación humana, a la historia de la escritura, a la historia de las primeras formas de expresión y de comunicación de pueblo, de ser humano a ser humano, de pueblo a pueblo, y de atesorar todo aquel conocimiento que iba logrando el ser humano con el paso del tiempo, desde la prehistoria misma. Todo era oral hasta que aparece la escritura, y a partir de ahí comienza la historia. Y bueno, entonces elaboré este ensayo, Las ferias del libro, el círculo perfecto, que pongo a consideración de ustedes. Las ferias del libro tienen una larguísima tradición
que se remontan al siglo XV, la última etapa de la Edad Media, que estaba por dar paso a la era del Renacimiento, y a través de las centurias se han venido dirigiendo en estadios superiores del continente literario. Formaron parte de las primeras ferias comerciales de grandes ciudades europeas que comenzaban a despuntar como centros económicos importantes en el mundo entonces conocido. Era un tiempo también ese en el que se iniciaba la era de la popularización del libro tras la creación de la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg. Se iba aclarando aquel ambiente hasta entonces oscuro del medioevo, en que el libro era un objeto precioso y exclusivo para pocos privilegiados por su altísimo costo, debido a que su elaboración era prácticamente artesanal y se lo confeccionaba unidad por unidad y con la escritura hecha a mano. La historia de las ferias del libro está íntimamente ligada a la historia del libro, cuya existencia promovió también la alfabetización en un mundo arcaico en el que leer y escribir eran atributos exclusivos de cortesanos muy cercanos al poder, y de frailes y de autoridades eclesiásticas. La producción más sistemática del libro promovió la alfabetización de la humanidad, y con ello una lenta expansión de la cultura que iba ganando terreno en el círculo de los burgueses, es decir, de aquellas personas que sin pertenecer a los círculos áuricos de la nobleza, cobraban preponderancia económica con trabajos liberales como sastrería, zapatería, joyería, herrería, armería, comercio. Pero antes de abocarnos a conocer la historia de las ferias del libro, conozcamos un poco más de la historia del libro mismo. La necesidad de comunicar y de almacenar conocimientos para comunicarlos de la manera más fidedigna posible nació con la misma humanidad. Somos seres gregarios por naturaleza, es decir, vivimos en comunidad, en sociedad, y necesitamos hacerlo. Los Robinson Crusoe son casos excepcionales. Y como seres sociales, tenemos los humanos la exigencia de relacionarnos con los demás y de dejar registros de esa relación para que la sociedad crezca en beneficio mismo del individuo. En tiempos remotos, antes de que existieran los signos alfabéticos y la escritura, los primitivos dejaban registros de la relación de diferentes maneras, incluso apelando a objetos que tenían la capacidad connotativa de transmitir ideas como, por ejemplo, piedras, caracolas, dientes de animales unidos por una cuerda y muchos etcétera más. El primer libro fue el ser humano en sí mismo. Él atesoraba los hechos vívidos y los iba pasando a la memoria de las generaciones, a la generación siguiente, y durante muchísimo tiempo la transmisión del conocimiento que iba acumulando la humanidad se hacía por vía oral. La historia era memorizada. Antes que los libros, se creó la escritura, lógicamente. Es entonces que comienza la historia, porque ya existirán registros a partir de entonces, registros fehacientes, descifrables por todos, inequívocos en su denotación y su connotación, y comprobables de la experiencia que iría desarrollando el ser humano en cuanto creciera la humanidad y, al mismo tiempo, se acrecentara su acervo a ser transmitido a las generaciones venideras. Sobre las bases de las actuales pruebas arqueológicas, entre las tantas llevadas a cabo hasta ahora al respecto, se cree que la escritura nació al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto, aproximadamente un siglo antes del año 3000 a.C. Hay otras teorías y otras fechas en otros estudios, aunque los datos no difieren en demasía. Es probable que comenzara un poco antes en la Mesopotamia, dada la fecha de las más antiguas tablillas de arcillas de Uruk, alrededor del año 3300 a.C., y la historia mucho más larga de desarrollo urbano en Mesopotamia,
en comparación con la edad del valle del Nilo en Egipto. Uruk fue una antigua ciudad de Mesopotamia situada en la ribera oriental del río Éufrates, a 225 kilómetros de Bagdad, en la actual Irak. En su apogeo, hacia principios del tercer milenio antes de Cristo, Uruk tenía una zona amurallada de unos 6,5 kilómetros cuadrados, estimándose su población entre 50.000 y 80.000 habitantes, siendo por lo tanto la mayor ciudad del mundo en su época. Según la tradición sumeria, fue el hogar de Gilgamesh, héroe de una de las obras literarias más antiguas de la historia, el poema de Gilgamesh. Varios estudios dan a Uruk como lugar de nacimiento del sello cilíndrico, una base de la comunicación gráfica, así como del cálculo y la contabilidad. Por su parte, no hay seguridad de la fecha de la inscripción egipcia más antigua, una enorme paleta de pizarra del rey Narmer, en la que está escrito su nombre en dos jeroglíficos que muestran un pez y un cincel. La fecha es insegura, pero probablemente cae en el periodo entre el 3150 y a 3050 a.C. En China, la escritura aparece por primera vez en los llamados huesos oraculares de la civilización Shang, que fueron encontrados hace alrededor de un siglo en Anyang, al norte de China, y que datan de 1200 a.C. Muchos de sus signos tienen un parecido indudable a los caracteres chinos modernos y resultan muy fáciles de leer para los investigadores. Sin embargo, se han encontrado signos mucho más antiguos en las cerámicas de la cultura Yangshao, que data entre 5.000 a 4.000 años antes de Cristo, y que posiblemente pueden ser precursores de una forma más antigua de escritura china, aún por descubrir. En Europa, la escritura más antigua conocida es la escritura lineal A, descubierta en 1900 en Creta, la isla más grande de Grecia, y que data de alrededor de 1750 a.C. La escritura en América. En América Central, la escritura más antigua es la olmeca. Los olmecos habitaron la zona sur y centro del actual territorio de México desde el periodo formativo, 2000 años antes de Cristo, hasta el periodo clásico, 400 años antes de Cristo. Se les considera los inauguradores de todo un estilo artístico y arquitectónico del cual hay aún abundantes ruinas y cuyos motivos fueron adoptados por las culturas subsiguientes de la región. Hablamos de la región de México, del actual México. Se cree que los olmecas habrían inventado los primeros sistemas de escritura, calendario y epigrafía mesoamericanos que inspirarían luego a otras culturas venideras. La primera muestra convincente de esta escritura olmeca se descubrió a finales de la década de 1990. Se ha fechado alrededor del año 900 a.C., más de un milenio antes de la aparición de la escritura jeroglífica maya en la región de Yucatán. Aunque esta muestra olmeca es muy pequeña y la escritura está sin descifrar, hay razones para creer, sin embargo, que puede ser un sistema de escritura completo, el primero en América. Y después de la escritura de los códigos viene el siguiente paso, el alfabeto. El origen del alfabeto, es decir, del conjunto ordenado de letras, se halla posiblemente en el antiguo Egipto, aunque la escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 a.C. y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. Hoy, casi todos los alfabetos del mundo descienden directamente de este primer alfabeto o se inspiraron en su diseño. Y aquí, para que más o menos memoricemos o tengamos en mente la cronología de las escrituras, podemos decir que hay una cronología básica de la escritura extraída de varios estudios sobre este tema. No siempre coinciden los investigadores,
pero no hay mucha diferencia. Además, entre 1000 años de aquella antigüedad, esos 1000 años significan prácticamente un segundo de lo que hoy es nuestro presente. En el año 30.000 a.C., las pinturas rupestres más antiguas conocidas tienen esa antigüedad, 30.000 años antes de Cristo. Es la primera forma de expresarse del ser humano en las paredes de las cuevas, la época muy primitiva. Años 5.000 a 4.000 a.C. aparecen los primeros sellos cilíndricos, que son una manera de identificar las mercancías, grabando diversos signos sobre tabletas de arcilla blanda para rodamiento. Años 3000 a 3200 a.C., las tablillas más antiguas encontradas con inscripciones cuneiformes en la ciudad de Uruk. Poco después aparecen en otras ciudades de Sumeria primeros jeroglíficos egipcios. Año 3000 a.C., primeros números considerados como tales en yacimientos de Susa y Uruk. Los elamitas que viven en la zona de Irán, cuya capital es Susa, desarrollan, bajo influencia sumeria, un sistema propio de escritura protelamita. Año 1900 a.C., primeros manuscritos en el valle del río Indo. Año 1800 a.C., probable origen de un alfabeto protosemítico en Egipto, de la mano de los trabajadores venidos de Oriente Medio, que se inspiraron en jeroglíficos para construir un lenguaje más sencillo. Y así va esta cronología hasta llegar a 1300 a.C., la aparición del primer alfabeto completo, el Ugarit. Solo faltan que los fenicios los perfeccionasen y que los griegos le pusieran las vocales. Los griegos inventaron las vocales. El alfabeto y la escritura permitieron que las tradiciones y las historias que se mantenían en la oralidad, mediante la memorización y transmisión de generación en generación, pudieran ya tener un asiento gráfico. Esto hizo posible que esos registros llegaran hasta hoy sin mayores distorsiones, más allá de las que les pudieran dar algunas traducciones no tan fieles. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en Grecia, se tenía la costumbre de cantar la Ilíada y la Odisea, que eran las historias de la guerra entre griegos y troyanos. Y transcurrieron siglos antes de que se escribiera lo que se cantaba. Imagínense ustedes memorizar la Ilíada y la Odisea. Hoy es difícil a nosotros, leyendo esas obras, memorizar un párrafo, una estrofa o alguno de sus versos. Mediante eso tenemos hoy versiones bastante fieles a estas obras atribuidas a Homero, el célebre Aedo de los relatos épicos de la antigua región helénica. Y vayamos ahora al nacimiento de los libros, para ir acercándonos a lo que será el nacimiento de la industria editorial, de la industria del libro y de las ferias del libro. El libro, tal como lo conocemos hoy, con su tripa de papel, no siempre fue así. El primer soporte de escritura conocido es la piedra. Posteriormente la arcilla, luego la madera, luego el papiro en Egipto, la seda en China, el hueso, el bronce, la cerámica, las escamas de los peces, la palma seca en India. Luego aparecen el papel y después vendrán lo que hoy conocemos como los soportes electrónicos. Etimológicamente, la palabra biblos y liber tienen como primera definición corteza interior de un árbol. En chino, el ideograma del libro son las imágenes en tablas del bambú. Las tablillas encontradas en Mesopotamia en el año 3000 a.C. fueron antecesoras del cálamo, un instrumento en forma de triángulo que servía para imprimir los caracteres en la arcilla antes de ser códices. A esta escritura le siguió la cuneiforme utilizada por asirios y sumerios, que cocinaban las tablillas para solidificarlas. En Nínive fueron encontradas 22.000 tablillas del siglo VII
antes de Cristo. Es decir, había una gran tradición ya de la escritura en los formatos y las formas antiguas. Esas tablillas, esas 22.000 tablillas encontradas, eran parte de la biblioteca de los reyes de Asiria, que disponían de talleres de copistas y lugares idóneos para su conservación. Esto supone que había una organización ya en torno al libro, un estudio sobre su conservación, clasificación, etc. Es ya una forma primitiva de lo que hoy conocemos como una biblioteca. El papiro. En el antiguo Egipto se produjo uno de los avances tecnológicos más asombrosos para su tiempo en el siglo IV a.C., en el proceso de elaborar lo que hoy conocemos como libro. Las tablillas fueron sustituidas por rollos de papiro, que pasaron a ser los principales soportes de la escritura en las culturas mediterráneas de la antigüedad, tanto en Egipto como en Grecia y Roma. El papiro es un material elaborado de la corteza del árbol también llamado así, papiro, y cuya denominación científica es Cyperus papyrus. Crecía en abundancia en las orillas del río Nilo. Los egipcios comían la parte blanda y luego aprovechaban la corteza para distintos usos, entre ellos la fabricación de ese nuevo soporte de la escritura. Egipto fue el mayor productor de papiro durante más de 13.000 años, hasta el siglo X, cuando desapareció allí esta industria. Los rollos de papiros, resultado del encolado de varias páginas, es decir, el pegado de varias páginas, se envolvían en un cilindro de madera, enrollándolos. Algunos sobrepasaban los 40 metros. Se desarrollaban horizontalmente. El texto estaba escrito en una sola de las caras y dispuesto en columnas. Los rollos en papiro que se conocen provienen de tumbas en las que se depositaban con plegarias y textos sagrados, como el libro de los muertos en el segundo milenio antes de Cristo. Los cilindros de papiro se llamaban volumen en latín, palabra que significa movimiento circular, enrollamiento, espiral, torbellino, revolución o rollo de hojas escritas, manuscrito enrollado o libro. Los romanos utilizaban también tablas de madera untadas con cera en las que se podía imprimir y borrar los signos con la ayuda de un estilete. Estas tablas podían ser unidas de manera similar a las de los códices. Servían, por ejemplo, para enseñar a escribir a los niños, según los métodos descritos por Quintiliano en sus instituciones oratorias. Los únicos volúmenes que en la actualidad se siguen utilizando son los del Torá en la sinagoga. Luego del papiro viene otro material, el pergamino. El pergamino constituyó un gran avance, pues el texto se podía borrar. Un gran avance en aquel tiempo ya. Se podía borrar los textos y rehacerlos. El pergamino se conseguía a partir de la piel de animales como la vaca, el cordero. Este soporte permitía la conservación de los textos por más tiempo y en mejores condiciones al ser más sólido, aunque era un soporte mucho más caro. Según cuenta Emeilin en su obra La historia del libro, respecto al pergamino, este nació en la ciudad de Pérgamo, antigua urbe griega situada en el Asia Menor, cerca del mar Egeo, frente a la isla de Lesbos. Y nació a raíz de que un faraón egipcio de la dinastía de Ptolomeo, viendo que la biblioteca de Pérgamo era ya más grande que la de Alejandría, y sintiendo celos, prohibió la exportación de papiros al Asia Menor. El rey de Pérgamo ordenó entonces a sus más hábiles artesanos fabricar con piel de cordero o de cabra un material que sirviera para escribir, de manera a sustituir al papiro. Así, Pérgamo se convirtió en la mayor productora de pergaminos del mundo. El pergamino tenía ventajas sobre el papiro, pues no solo se podía enrollar, sino también podía ser doblado, cortado en hojas
de manera que éstas podían reunirse formando cuadernos que podían ser cosidos para formar lo que hoy conocemos como libro. El pergamino es la base de la forma de encuadernar los libros actuales. La producción de pergaminos empezó en el año 3, el siglo III, antes de Cristo. Y ya habiendo un acervo bastante amplio de libros, en aquellos libros primitivos, de papiros y pergaminos, nace otra institución, la biblioteca. No se tienen muchas referencias acerca de los libros concernientes a la Grecia clásica. Algunos vasos del siglo V a.C. y del siglo VI a.C. representan unos volumina. No existía, sin duda, el comercio con el libro, pero existían algunos lugares dedicados a la venta de los mismos. La difusión, la conservación y la reflexión sobre la catalogización de libros y la crítica literaria se desarrollaron durante la época helenística con la creación de grandes bibliotecas que respondían al deseo enciclopédico que se puede encontrar, por ejemplo, en el afán de Aristóteles, y que respondían también, sin duda, a razones de prestigio político. Una biblioteca daba en aquel tiempo prestigio político. Hoy los políticos no se preocupan de su prestigio teniendo bibliotecas. Se crearon bibliotecas con la intención de conservar un ejemplar de cada libro, traducir volúmenes en otros idiomas y crear catálogos de libros. Las bibliotecas más destacadas fueron la de Atenas, el Ptolemaion, que fue la que tuvo más relevancia tras la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Importantes fueron también la biblioteca de Pantainos, hacia el 100 a.C., y la biblioteca de Adriano, en el 132, la de Rodas, la de Antioquía, y la más famosa de todas ellas, la biblioteca de Alejandría, creada por Ptolomeo. Llegó a contener esta biblioteca de Alejandría 500.000 volúmenes en la parte del museo y 40.000 en el templo de Serapio. El museo fue destruido parcialmente en el 47 a.C. La biblioteca fundada por Átalo primero contenía 200.000 volúmenes que fueron llevados al Serapeo por Marco Antonio y Cleopatra tras la destrucción del museo. El Serapeo fue destruido en parte poco después por los cristianos y los últimos libros desaparecieron en el 641 con la conquista árabe. En Roma se comenzaron a editar libros influenciados por los griegos en el siglo I a.C., sobre todo desde el punto de vista literario. Ático fue, por ejemplo, el editor de Cicerón, pero el comercio del libro fue extendiéndose progresivamente por todo el Imperio Romano. El libro se difundió tanto gracias a la extensión del imperio que implicó la imposición de la lengua latina en la mayoría de los pueblos, España, África, etc. Las bibliotecas eran privadas o bien eran creadas por algunos particulares. Julio César quiso crear una biblioteca en Roma. Una biblioteca era, ya por entonces, un instrumento, repetimos, de prestigio político. En el siglo IV existían en Roma 28 bibliotecas y muchas bibliotecas menores en otras provincias. Y aquí viene un punto central que ya va llevándonos hacia el libro tal como lo conocemos hoy. Aparece el papel. Así como el papiro fue sustituido por el pergamino, este terminó siendo reemplazado por el papel, material que quedaría hasta hoy como soporte del libro que llamamos físico o impreso, para diferenciarlo de lo que hoy llamamos libro digital. La invención del papel es atribuida a Sun Suai-lun, un dignatario de la corte imperial china, que en el año 105 después de Cristo empezó a producir hojas de papel utilizando retazos de telas usadas, corteza de árbol y redes de pesca. Como tantas otras cosas, la brújula, la pólvora,
las pastas, los fideos, así como lo conocemos, los chinos inventaron el papel, crearon el papel. Los chinos custodiaron celosamente el secreto de la producción durante mucho tiempo, hasta que en el siglo VI después de Cristo, su invención llegó al Japón gracias al monje budista Dam Jin. Muchos años después, el papel llegó a Europa, de la mano de los árabes. En el año 704, los árabes conquistaron la ciudad de Samarcanda, en Asia Central. Ahí se enteraron de los secretos de la fabricación del papel. Los mercaderes árabes diseminaron el papel por toda Europa. En ruso, papel se dice bumaga, en recordación a la población de Bambagina, desde donde los árabes trasladaron el producto a ese enorme país de Eurasia. Los etimólogos señalan que la palabra castellana papel proviene del catalán paper, que a su vez deriva del latín papyrus, que recuerda aún los antiguos papiros. El papel se difundió por todos los países europeos y abarató la elaboración de libros, que entonces se hacían todavía en forma manual a través de copistas, que eran monjes en los monasterios. A estos copistas monjes se sumaron luego los estudiantes pobres que escribían sus propios libros. La producción de libros se aceleró con una imprenta creada por Johannes Glenveigh de Gutenberg, nacido alrededor de 1400 en Maguncia, la actual Alemania. Se registra el año 1450 como el de la aparición de la imprenta de Gutenberg, aunque otros historiadores dan fechas un poco diferentes. Pero alrededor de ese año se dio el descubrimiento que evolucionaría de manera drástica la cultura en el mundo, poniéndola al alcance de muchísima más gente. La invención de la imprenta dejó sin trabajo a los copistas y poco tiempo después se acrecentó la demanda de papel. El número de libros que pasaba de la imprenta a las librerías aumentaba cada año. El papel reemplazó totalmente al pergamino porque abarataba costos, lo que permitió una mayor difusión de los libros. Y así los libros van llegando ya a las universidades, a las ciudades, gracias a un material de soporte más barato como el papel y sobre todo también al descubrimiento de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, que posibilitó la publicación, edición, la elaboración de libros en mayor cantidad, en menor tiempo y con costos más bajos. El crecimiento acelerado de las urbes y la evolución intelectual en Europa aceleraron de manera notable la difusión de los libros a partir del siglo XV. En torno a las primeras universidades se desarrollaron las nuevas estructuras de producción. Los manuscritos de consulta servían tanto para los estudiantes como para los profesores que enseñaban teología o artes liberales. El desarrollo del comercio y de la burguesía suponían, de igual modo, una demanda de textos especializados, derecho, historia, novela, etc. Y es en esta época, siglo XV, cuando empiezan a desarrollarse los escritos en lengua vulgar, poesía cortesana, novelas románticas, etc. El cometido del editor era, en consecuencia, cada vez más importante. Estaban los que escribían y estaban los que editaban. Ya había una división clara del trabajo en la producción del libro. Muchos reyes crearon bibliotecas reales propias. Y con la aparición de la burguesía hubo también estimables bibliotecas privadas en los siglos XIV y XV. En el siglo XIV, tras estos cambios políticos sociales, es cuando se difunde en Europa la utilización del papel, soporte ideado en China, que curiosamente fue implantado en Europa en el siglo XI y XII, antes que por la cultura árabe, que fue la intermediaria. Los árabes crearon bibliotecas extraordinarias y transmitieron una parte importante de las obras griegas en Europa. Eso es digno de ser recordado y valorado. Los grandes clásicos griegos llegaron a Europa de la mano de comerciantes y lo podríamos llamar libreros árabes. Sirve como ejemplo el redescubrimiento de las obras de Aristóteles, comandada por Avicena.
descubrimiento que dio lugar a enconadas disputas entre Tomás de Aquino y Sigurd de Brabant. La imprenta y la era industrial. Gutenberg inventó la imprenta a mediados del siglo XV e introdujo al libro en la era industrial. La rapidez y el abaratamiento de costos en la producción produjeron una oferta que encontró una buena demanda. El libro era asequible para la gran masa. Antes del invento de la imprenta, los códices se denominaban incunables. En el siglo XIX se introdujo el vapor en las imprentas, así como los molinos de papel también a vapor. Los molinos se llamaban a las fábricas de papel. El avance de la tecnología abarató aún más los costos de producción. Muchos elementos bibliográficos, como la posición y la formulación de los títulos y de los subtítulos, se vieron afectados también por esa nueva producción en serie. A finales del siglo XX, el libro comenzó a aparecer en formato digital, pero esa es otra historia. Y ahora vamos a lo nuestro, las ferias del libro. ¿Cuándo, cómo y dónde aparecieron las ferias del libro? Hubo un largo proceso histórico. Nacimiento de la escritura, los alfabetos, los soportes de la escritura hasta la fabricación del papel, la imprenta, la alfabetización de las poblaciones, el crecimiento económico que dio pie a la aparición de la apetencia por el conocimiento, que a su vez promovió la masificación de los libros. La aparición de las editoriales y las librerías, eso fue producto de todo ese proceso. La circulación de los libros más allá de las fronteras también fue producto de ese proceso. La democratización de la cultura fue otro producto. La aparición de los escritores, un punto de inflexión. El deseo de los lectores de conocer a sus autores preferidos. Va avanzando el proceso. La democratización de la cultura. La cultura ya no era privilegio de las cortes, de los nobles y de la gente, de los eclesiásticos. La aparición de los escritores, decíamos. Todo esto hizo la necesidad por parte de los lectores de que conozcan la producción literaria de forma más directa. El lector quería saber cómo era ese proceso y sobre todo conocer ese proceso a través primero de los escritores y después de los editores. Ya había necesidad de un contacto más directo para un conocimiento más directo entre todos los actores de eso que comenzaríamos a llamar entonces la industria del libro. Todo este conjunto, y quizá algunos detalles más, produjo la necesidad de que los libros tuvieran el mismo tratamiento que otros productos que se promocionaban en las grandes ferias comerciales. Así aparecieron las ferias del libro. Aparecieron como una necesidad en un tiempo en que la cultura iba ganando espacio entre la ciudadanía, entre la gente común, que ya no era solo la que pertenecía a las noblezas. El surgimiento de las ferias del libro, tal y como las conocemos hoy, se remonta al siglo XV, 1400 y pico, cuando se consolidaron los negocios cada vez más activos entre los editores, impresores y libreros, y que participaban de las ferias mercantiles en Europa. En ese tiempo, un tiempo previo a la aparición de las ferias del libro como tales, los libreros y los editores participaban de ferias comerciales donde metían sus productos como uno más de los tantos productos promovidos, promocionados y comercializados en esas ferias. Desde ese momento la distribución del libro necesitaba del librero para la venta al por menor y para la venta al por mayor como distribuidor e importador. Siguiendo esa dinámica, surgió de manera gradual una estructura ferial para el comercio del libro. Como resultado de este fenómeno,
aparecieron en diferentes puntos de Europa las primeras ferias del libro, como las alemanas de Frankfurt y Leipzig. Ambas ciudades entraron a competir fuertemente por cuál de ellas sería la ciudad del libro. En 1825 se fundó en Leipzig la Asociación Alemana de Editores y Libreros, que hoy tiene su sede en Frankfurt, que cuenta en la actualidad con la que se considera la feria del libro más grande del mundo, es decir, la de Frankfurt, Alemania. Las exposiciones feriales de ambas ciudades alemanas en el siglo V fueron, en un principio, escenarios comerciales donde el libro era solo una parte de la oferta mercantil. En ellas se podía encontrar todo tipo de mercancías como textos y manuscritos, y más adelante, los libros impresos de la era de Gutenberg. Durante el siglo XVI, la venta de libros en la ciudad de Frankfurt logró un gran auge y convocó a más de una centena de editores y libreros alemanes, franceses, italianos, suizos y de los Países Bajos. Dado el creciente número de libros, el librero de Augsburgo, Georg Willer, presentó en 1574 2 catálogos con novedades bajo el título de Catalogus Universalis. Con el tiempo, el control ejercido por los jesuitas alejó a los libreros protestantes y la feria decayó. La feria de Leipzig reemplazó en importancia a la de Frankfurt y se mantuvo como la más dinámica en el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante la posguerra, la feria de Frankfurt renació en la Alemania Federal gracias a la Asociación de Libreros y Editores Alemanes, quienes constituyeron la empresa Exposiciones y Ferias SRL. El moderno recinto ferial de la ciudad y el apoyo del gobierno local resultaron ser un importante impulso para su consolidación, llevándola en poco tiempo a ser el epicentro de los negocios editoriales, tal como es hasta hoy Frankfurt. Las ferias del libro hoy. Las ferias del libro constituyen hoy gigantescos escenarios de promoción cultural. La mayoría de las ferias son organizadas por entidades gremiales, con el concurso en algunos casos de gobiernos nacionales y municipales, cosa que no ocurre en el Paraguay, donde los gobiernos no han demostrado mayor interés en las ferias del libro, ni en el libro mismo. Algunas entidades clasifican las ferias del libro en 3 tipos: las internacionales, las nacionales locales y las especializadas. A su vez, las especializadas, se pueden dividir dependiendo de su objetivo específico. Las ferias buscan acercar a los autores y el público. Tienden por sí mismas a impulsar la lectura, acercar los libros a grandes públicos, fomentar su presencia por medio de diferentes actividades en la programación cultural y promover la circulación de diferentes tipos de obras. Los libreros fueron, en un principio, los grandes protagonistas de las ferias. Hoy en día, aunque todavía tienen una gran presencia, los editores transforman los espacios feriales en inmensas librerías temporales para exhibir y vender sus novedades y su fondo editorial. En la actualidad, las ferias son dominadas por grandes grupos corporativos, empresas editoriales públicas y editores pequeños y medianos, independientes o alternativos que interactúan con el resto de los profesionales del libro. ¿Cómo llegaron las ferias del libro a América? La feria internacional del libro más importante para los paraguayos y para toda la región es indudablemente la de Buenos Aires, que nació en 1974. Algunos la consideran la más concurrida en el mundo de habla hispana. Durante su duración, la visitan más de 1 millón de lectores y más de 10.000 profesionales del libro. La feria es organizada por la Fundación El Libro, una entidad sin fines de lucro, cuya misión es la promoción del libro y de los hábitos de la lectura. La primera participación paraguaya en la Feria del Libro de Buenos Aires se dio en 1982, cuando la librería El Lector fletó un bus y llevó a varios escritores compatriotas a la capital argentina,
donde a la delegación se unieron figuras como Augusto Roa Bastos y Elvio Romero para darle al Paraguay una gran representación en ese encuentro magno que iba ya cobrando la gran dimensión que llegaría a tener pronto. La Feria de Buenos Aires ofrece una programación amplia que incluye alrededor de 2.000 propuestas culturales y recibe cada año a gente muy importante de la literatura, de la cultura, gente como Vargas Llosa, Paul Auster, Isabel Allende, Ray Bradbury, Antonio Muñoz Molina, Tom Wolfe, mucha gente más muy importante ha llegado a Buenos Aires. En el Brasil, las ferias del libro de São Paulo y Río de Janeiro alternan su calendario teniendo lugar cada año en una u otra ciudad. La Bienal Internacional del Libro de São Paulo es impulsada por la Cámara Brasileña del Libro y organizada por la Reed Exhibition, importante organizador de ferias alrededor del mundo, en las que se destacan Book Expo América, las ferias del libro de París y Londres y la de Tokyo International Book. Por su parte, la Bienal de Río de Janeiro es una iniciativa del Sindicato Nacional de Editores de Libros que se ha convertido en un referente cultural del país. En Chile, la Feria Internacional del Libro de Santiago es la más antigua y la más grande de las 9 que se realizan en todo el país. Su organización está a cargo de la entidad gremial de los editores y libreros chilenos. La primera Feria Nacional de Santiago se llevó a cabo en 1981. Bogotá, Colombia, es otra sede muy importante de ferias del libro. Desde 1988 se lleva a cabo en forma anual la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que ha contado con el apoyo de ministerios de Relaciones Exteriores, de Cultura y de Educación y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate y la Secretaría de Educación del distrito y varias instituciones más. En México, ese gigante que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es en la actualidad la de mayor movimiento de negocios en español de Latinoamérica y a su vez el evento cultural más grande de la ciudad de Guadalajara. La feria fue creada en 1987 por iniciativa de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL. Los antecedentes del libro en nuestro continente se remontan a las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, es a partir de los años 80 cuando comienza el proceso de internacionalización de las mismas. Las ferias organizadas anteriormente en pequeñas plazas abiertas al público se transformaron en grandes espacios de encuentro con los libros. De ese encuentro, de la producción editorial local con la extranjera, surgieron las actuales ferias internacionales del libro. Llegamos a las ferias del libro en el Paraguay. Lo que se denomina industria del libro en el Paraguay es bastante joven. Hasta los años 80 del siglo pasado no existieron casi editoriales que pudieran ser clasificadas como tales en forma profesional. Algunos nombres memorables en ese rubro en la primera mitad del siglo XX son La Colmena, Guarania, Niza y algunas pocas otras. Casi todas ellas dedicadas a la edición de ensayos históricos, un rubro al cual se dedicaba una buena mayoría de los escritores nacionales. En 1979, la imprenta Arte Nuevo lanzó la colección Linterna, en la cual publicó Lucha hasta el alba, relato de Augusto Roa Bastos. En 1987 apareció la mítica editorial Napa, narrativa paraguaya, encabezada por el narrador Juan Bautista Rivarola Matos, y que protagonizó la hazaña de publicar un libro por mes. Llegó a 25 títulos. En 1982 apareció Lector, que publicó la primera edición paraguaya de La Babosa de Gabriel Casaxia, y en 1983 lanzó Hijo de Hombre, de Augusto Roa Bastos, cuyos primeros ejemplares le fueron secuestrados por la policía al presentador de la obra, José Luis Appleyard, quien los llevaba justamente para hacer la presentación en el acto correspondiente. A partir de ahí, de esos primeros años 80, fueron apareciendo ya las editoriales constituidas como tales para publicar libros con regularidad y nivel profesional. Tras la caída de la dictadura, hubo una eclosión del interés por el libro y aparecieron varias editoriales vigentes hasta hoy y que impulsan a gran escala la producción del libro y la lectura.
La impresión del libro se disparó en nuestro país y alcanzó números poco tiempo atrás impensables. En el 2017, por ejemplo, la editorial Servilibro, dirigida por Vidal Sánchez, festejó el lanzamiento de su título número 1000. De ello han pasado ya varios años y esa cifra ha aumentado considerablemente. Aún en estos tiempos de pandemia, en que la lectura ha sido, en cierta forma, una especie de antídoto a las angustias del encierro. La primera feria del libro con una organización detallada tuvo lugar en Asunción en 1979. La organizó la librería Lector en la vereda de la Plaza Uruguaya sobre la calle 25 de Mayo. Esa feria nacional, con la participación de varias editoriales paraguayas, se llevó a cabo consecutivamente hasta 1983. En 1984, el Lector organizó la primera Feria Internacional del Libro en nuestro país, en la que participaron 9 países representados por sus respectivas embajadas. En el marco de esas ferias internacionales comenzaron a venir a Asunción escritores importantes de nivel internacional como Abel Posse y Jorge Asís, la cineasta Luisa Bemberg, cuya película Camila había competido por el Oscar, o la célebre autora de bestsellers Polly Bird. Ya en tiempos más recientes, las editoriales y librerías paraguayas se unieron en un gremio que potenció las ferias del libro de Asunción como un acontecimiento cultural anual de enorme trascendencia, más allá de que los gobiernos nunca le dieron el respaldo que se merecían como difusores culturales. El Paraguay potenció también su presencia en ferias internacionales como la de Buenos Aires y otras ciudades en la búsqueda de romper nuestro ancestral aislamiento literario. En nuestra región continental, en esta Sudamérica de encuentros y desencuentros, una asignatura pendiente es la integración cultural. Por ello, este encuentro con los hermanos chaqueños es muy significativo para seguir en el camino que nos conduzca finalmente a la unión de objetivos, ya que tenemos tantas similitudes y somos prácticamente uno en nuestras raíces y nuestras expectativas futuras. En una feria de libros se habla de los libros, de los autores, de la literatura, de la historia, de la poesía, del público, el público lector, pero pocas veces se habla de la feria en sí. Y esta exposición quiso ser, en cierta manera, un pequeño homenaje a las ferias en sí, que al unir al libro, a los editores, a los libreros, a los autores y los lectores, conforma un círculo perfecto, un círculo armonioso, un círculo virtuoso que posibilita que la cultura siga andando por los caminos del mundo, que siga cabalgando como a la sombra de aquel caballero que la fiebre creativa de Cervantes nos legó como estímulo irrevocable para que amemos los libros per secula seculorum. Amén. Muchas gracias. No sé si hay alguna, acá tengo un chat, 3 preguntas. A ver si... de Delfina, del Servilibro para todos. Bueno. Muchas gracias por los saludos. Hasta aquí llega esta exposición mía. Comienza la feria y creo que va a tener una dinámica muy importante. Mañana tendremos otra exposición de nada menos que la presidenta de la Academia Paraguaya de la Historia, la doctora Marimonte de López Moreira, con el tema que es muy importante realmente, porque habla de algo que nos interesa a todos. El tema de la doctora Marimonte se titula Desde antaño el Chaco cohesiona nuestros pueblos. Muchas gracias por la atención y hasta siempre.